Entonces, buenas tardes. Si leemos esta cuestión, ¿qué dice? ¿Para qué sirve hacer algo si de todas maneras nos vamos a morir? Lo mejor es la no acción. Wu Wei. Entonces estás leyendo un texto taoísta. Nada vale porque todo parece poeta. Y el otro dice, te equivocas. ¿No comprendes que es la no acción? Imagina un manzano diciendo, no voy a dar manzanas porque un día me secaré. O bien, ya que puedo morir de pronto, no solo voy a dar manzanas, sino también peras, plátanos, lechugas. La no acción consiste en no impedirte realizar acciones que nacen naturalmente en ti y no provocar en ti mismo el nacimiento de acciones que no son naturales. Por eso, deja de preocuparte por el futuro, no te obligues a actuar para obtener premios y realizar en el presente lo que es natural que hagas. ¿Quién tiene razón? Papá, ¿Qué? ¿No he hecho nada? Kai. ¿Quién tiene razón? ¿No crees que si haces una acción naturalmente, no estás interviniendo en algo y al intervenir en algo, estás haciendo que las cosas continúen existiendo? Y entonces si lo que busca el taoísmo como tal es retroceder las cosas para llegar a este principio, el Tao, entonces ¿que acaso el que tendría la razón no sería el primero? Porque si todos no accionaran y no estarían en movimiento, nada sucedería. Y si nada sucede, volveríamos al principio. No. Es como un retrocedimiento. No. Al contrario, hijo. La no acción tiene que ver con permitir el flujo. Si tú no actúas en este sentido, eso es lo que te pasa, ¿manjas? Al final es como si detuvieras un río. Si detienes el río, todo se estanca y al final terminas así, hasta que explotas, hasta que se te hincha, hasta que mueres. ¿Manjas? ¿No terminas cómo? ¿Qué? ¿Terminas cómo? Así, como Ya. así, todo así, te hinchas. No, y porque mueres. si fueras taoísta no engordarías. Porque tampoco... No, mi amor, si tú detienes la naturaleza, ya no estás en la vida del no ser, sino que al detener has ido a la vía positiva. Si yo detengo algo, estoy ya en una vía Entonces positiva. estarías viendo a un taoísmo como una cuestión Chan en la cual el hombre se vuelve superhombre y vuelve a integrarse con la tierra. Claro, nosotros entenderíamos el taoísmo a partir de esta visión negativa, pero la visión negativa la entenderíamos como la visión que permite el flujo, que permite que el río fluya, ¿me entiendes? Dada en el devenir de Heráclito, que es donde se va a alimentar Nietzsche, que es la base de Nietzsche. Es a donde vuelve Nietzsche para encontrar su base filosófica en la cosmovisión griega. Y su filósofo favorito en esta cosmovisión es Heráclito. ¿Por qué? Porque tiene la vía del no ser. Y lo que le reprocha a Sócrates es que él tiene una vía positiva. ¿Entiendes? Pero la cuestión es, si hay una vía del no ser, ¿hay una vía del ser? Yes. Claro. Claro que sí. Porque Si hay una papá vía- ser un todo y una nada. Claro, y si hay una vía del no ser, entonces esa vía del no ser lleva la transferencia del ser. ¿Entiendes? El ser positivo se transfiere al no ser negativo. El uno se transfiere al cero. Entonces, tú dices que sin la nada dentro del todo no hay transferencia. Sí, Entonces es como si no, entonces dices que si hay un todo y este todo no tiene ningún agujero ni transferencia. claramente. Muy bien, Kai. Claramente. El agujero es lo más importante que has dicho. Porque el agujero es el no ser. En ese sentido, él no tiene razón. Porque te darás cuenta, desde la filosofía de Sartre, que el agujero es nuestra posibilidad de libertad. No es una posibilidad natural de que fluya, sino una posibilidad de que tú decidas, porque la nada te da esa posibilidad de decisión. ¿Me dejo entender? Ese agujero lo que posibilita en tu conciencia es que tú decidas. Por lo tanto, no es que se da un devenir determinado en el que de todas maneras vas a ser una piedra, sino que tú eres una posibilidad de decisión gracias a ese agujero. Si el hombre decide que acaso no está dentro del sistema, porque No. el sistema como tal es aquel que te dice que eres libre. No, mi amor. El sistema te dice de alguna manera que eres libre, pero va en contra de tu libertad. Tu libertad
es tu posibilidad de decidir, Kai. Tu libertad es tu posibilidad de decidir. Y tienes la posibilidad de decidir porque eres un proyecto. Pero papá, no todas las que personas tiene como deciden estar en el Tao. fundamento un agujero. ¿Me entiendes? Pero Que papá, tiene no todas como las personas que fundamento. deciden estar en el Tao. No, claro que no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el agujero, la vía del no ser, que te permite que todo fluya, es el fundamento de tu propia libertad. Y que por lo tanto el devenir no fluye determinado, sino que decide. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Él o él? Ninguno y ambos. Claro, ninguno y ambos, porque él ha detenido y se ha vuelto positivo y no está en la vía. Y él cree que la vía negativa es un fluir determinado, cuando él también puede hacer en la vía negativa esto. Puede decidir volverse eso, ¿me entiendes? Es decir, la vía negativa siempre va a dar algún tipo de positividad, ¿me entiendes? No tienes que ser totalmente vacío para que fluya todo, sino que en ese vacío tú decides. Papá, no entiendo. ¿Qué ¿En qué taoísta momento toma llenar? cerveza? Él no es un taoísta. Entonces, ¿por qué te habla del Tao si está tomando cerveza? Está hablando de la no acción, mi amor. Él entiende la no acción como eso, un Pero nihilismo. la no acción está dentro del Tao. Claro, la no acción nos viene del es el Nao. fundamento taoísta. Claro, pero recuerda, Aparte, en su texto dice Wu Wei, y eso es taoísmo. sí, recuerda, Kai, que el Wu Wei y el taoísmo no es una filosofía solamente, es la noción de la misma realidad, porque no está presente solo en el taoísmo, sino que está en Sartre, está en Heidegger, está en Heráclito, está en el propio Dharma, el hecho del vacío, está en el propio Nirvana de Buda. El vacío es lo que constituye la realidad, tu conciencia, tu espíritu. El espíritu siempre es un paso del 1 al 0 y del 0 al 1, cuando vuelves al absoluto, que casi nadie lo logra, ¿me entiendes? Solamente eso se logra cuando mueres y resucitas. Entonces, siempre la estructura de tu conciencia, que al final es la estructura de tu espíritu, es este agujero, este vacío. Pero, veámoslo así, el taoísmo se podría entender como que tiene una base natural, ya que el mismo Tao te dice que el principio es aquello que fue antes del concepto y de él surgieron los grandes receptores de la vida, el espacio, el cielo y el tiempo. Kai, sí. Entonces la cuestión es esta, si su base es natural y tú dices que en este taoísmo la cuestión estaría en la libertad de la persona, entonces la cuestión sería que el hombre dentro de la naturaleza sería libre, porque ¿qué acaso dentro de este proceso natural en el cual se lograrían ver animales irracionales, qué acaso estos tipos de animales no son animales que se apegan a la vida? Entonces siempre se ven obligados a decidir el camino que les haga sobrevivir, entonces ahí no habría libertad. Muy bien, pues tienes que entender eso. La nada es la base de todo realmente. Pero lo que nosotros tenemos es la conciencia de la nada. Y eso nos da la posibilidad de decidir. ¿Entiendes? Yo tomo conciencia de mi naditud, de mi nihilismo profundo, que es lo que realmente me estructura. La piedra no puede hacer eso y simplemente queda determinada como piedra. Y ella no puede decidir ser otra cosa, porque no ha tomado conciencia de su nada, ni ha tomado conciencia de su ente. Simplemente es piedra y está determinado. Nosotros, en cambio, tomamos conciencia. Ya, pero papá, el hombre no podría volver a la naturaleza siendo racional, ya que la dejó debido a esa razón. El hombre ya está apartado de la naturaleza debido a que descubrió Pero el es que lenguaje y construyó la civilización. Pero es que su naturaleza es espiritual, Kai, y no tiene que ver solo con la razón, sino también con la fe y con la propia estructura del espíritu. El hombre toma conciencia de su nada, a diferencia de la naturaleza que no toma conciencia ni de su entidad ni de su nada, simplemente sigue en el devenir. Y es y no es, luego se destruye. Y es y no es, pero no porque ella lo decida. Es muy diferente la naturaleza del espíritu. Ahora, ¿eso quiere decir que el espíritu no ha hecho la naturaleza? Claro, el espíritu ha hecho la naturaleza, pero el que toma conciencia del espíritu es el propio hombre. Toma conciencia de esta nada. Toma conciencia de la posibilidad de decidir. Pero el espíritu no puede ser racional.
El espíritu es racional e irracional. El espíritu sería suprarracional. Claro, tú entenderías eso como suprarracional, claro, muy bien. Pero ve su estructura, es Porque racional si y el hombre irracional. racionaliza el espíritu, entonces no está viendo el espíritu, está viendo la razón. Muy bien, muy bien. El hombre, cuando se queda en la razón, y ahora vamos a ver acá, se queda en las aporías y no llega al espíritu. Vamos a ver justamente por eso acá. La pregunta para ver acá, para que entendamos la pregunta que me hiciste la otra vez, ¿qué es el noúmeno? Es, el hombre es solo vacío, entonces su conciencia es solo vacío, como decía Sartre. Payuska, ¿su conciencia es solo vacío? No. ¿Qué más hay? Se supone que, o sea, así fuera solamente vacío, también podrían nacer nuevas cosas, así que no podría estar algo 100% vacío nunca. Claro, claro, La muy conciencia bien. del hombre sí es vacío. Porque si el hombre parte de una inseguridad ontológica, entonces al inicio el hombre partiría de un vacío mental. Muy bien, muy bien, muy bien, Pero Karen. luego se partiría de ese vacío. Claro, y si Entonces se aparte al ese vacío, sistematizar las cosas, deja ese vacío. Y entonces se llena no la solo, cabeza de manualidades. no solo el sistematizar, Karen. No solo el sistematizar, ese vacío se llena. Pero papá, no está vacío, hay blanco. Yo ya soy blanco, ya. El blanco es como una representación simbólica de ese vacío. Pero lo cierto es que sí, mira, hay algo más. Hay algo más. Pero, como dice Kai, el hombre parte de ese vacío. Y de ese vacío va. Claro, unos dirían, no parte de ese vacío porque al final está en transferencia con su madre y con su padre y no parte de ese vacío. Pero si se posibilita la transferencia es porque hay vacío. Porque solo te transfieres cuando algo está vacío. Y te Claro, porque transfieres el el hombre vacío. solo se transfiere algo debido a que tiene carencia de ello. No solo porque tiene carencia de ello. Vamos a ver que esto no es una cosa del hombre Papá, tú te solamente. transfieres a mamá por la carencia de madre que has tenido. Sí, no solo yo, todo el mundo se transfiere al otro, pero vamos a ver que la transferencia es positivo o negativo siempre. Siempre el uno se va a transferir al cero, siempre el medio positivo, el cuarto, el un cuarto, el un tercio siempre se va a transferir, el un medio se va a transferir al negativo. Recuerda esto como la lógica transferencial, positivo se transfiere al negativo, siempre, recuérdalo eso. Y luego el negativo se transfiere al positivo. Esa es la lógica transferencial. Tú luego lo vas a explicar psicológicamente como carencia, pero estamos antes de la psicología en la ontología misma, para entender cómo se mueve el ser. Entonces dirías que la transferencia se da por carencia de ser. Claro, tú dirías que se da por carencia de ser, pero no es así, porque el uno ya tiene el ser en sí, sino que se va al cero porque siempre va a ser transferido del positivo al negativo, va a su nada. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene como estructura dada la libertad. No, porque cuando tú vas a tu vacío, estás justamente yendo a tu angustia y a tu posibilidad de libertad. ¿Entiendes? Siempre, no estás huyendo. Si tú te estás transfiriendo al cero, es porque estás teniendo la posibilidad de libertad. Y ahí tienes un ser auténtico. Si tú no te transfirieras al cero, a tu posibilidad, no podrías decidir. Habrías renunciado a tu libertad. Pero al transferirte a tu nada, estás yendo a tu angustia y estás yendo a tu libertad. Pero hay un problema con la nada aún más fuerte, que lo vamos a ver luego. Veamos ahora lo que hay. Claramente yo también entiendo que no solamente hay nada, sino que hay algo más. Algo que no se ve. Y para eso Si hay algo que... no se ve es porque es nada. No, para nada. ¿Por qué no? No, porque Si algo que es porque las indivisible cosas es no son Un solo fantasma. fenoménicas, también son nouménicas. Si tú te quedas en lo fenoménico de lo que ves y no entiendes lo nouménico, piensas que solamente todo es fenoménico. Ahora es necesario que entiendas que también hay lo nouménico, y para eso hay que entender bien el nouménico. Veamos primero acá, explicado rápidamente, espero que rápidamente. No ¿Entiendes? parece ser rápido. Sí, no parece ser Sin lugar a duda, estamos hablando de Kant. Se ha llamado a Kant el mayor filósofo alemán. Según Hitzberger, es el mayor filósofo de la edad moderna.
el filósofo de la cultura moderna y otras cosas por el estilo. Son 18 En nuestra minutos. personal valoración de su filosofía se nos impone el hecho de que con Kant se abre una nueva era para la filosofía alemana. Su figura deja en la sombra todo lo anterior y domina todo lo que sigue. Su filosofía es rica en pensamientos innovadores, su concepto del deber y de la libertad, su crítica de todo el pensamiento humano, animada de un hondo amor a la verdad, produjeron una impresión indeleble. Su filosofía se presentaba además como una construcción comprensiva y amplia vuelta a todos los lados, y como una escrupulosa voluntad de seguir el seguro camino de la ciencia. Pero sobre todo, pues mereció de su época el apelativo de filosofía moderna, porque vino a introducir en la Alemania pues las novedades del pensamiento inglés y francés. En la Europa más occidental, el pensamiento crítico inaugurado por Descartes se había adueñado poco a poco del campo de la filosofía. Así, en psicología, ética, filosofía, jurídica y política, social y religiosa. En Alemania, a pesar de Tomasius y sus seguidores, la ilustración venía rezagada. Wolff y su escuela significaron incluso un momento de retroceso. Kant viene a reanudar la marcha y dar su pleno desenvolvimiento a aquella dirección. Reúne y amplía un gran sistema de ideas de Hume y de Rousseau. Con ello se circunscribe a una nueva sección en la filosofía alemana. En el libro de la crítica de la razón pura, Immanuel Kant intentó resolver el problema relativo a identificar la manera en la que se fundamentan nuestros conocimientos. Para ello se tiene que investigar forzosamente la forma en la que conocemos y cómo a través de la razón pues se forma eso a lo que llamamos precisamente conocimiento. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de preguntarte algo así? En todo caso, ¿cuál crees que pudiera ser la pregunta para comenzar a investigar esto? Kant se preguntó inicialmente qué hace tan verdaderas y evidentes las proposiciones como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo o 5 más 7 es igual a 12. Cuando comenzó a investigarlo, se dio cuenta de que nuestros conocimientos se enuncian en forma de proposiciones o de juicios, pero pues que no todos los juicios son iguales. También advirtió que nuestros conocimientos pueden corroborarse a partir de dos fuentes, el análisis racional y de la experiencia. Es a partir de estas bases que comenzó a construir su teoría del conocimiento, y el punto de inicio será la descripción del tipo de juicios que existen. Los enunciados o juicios mediante los cuales nosotros expresamos nuestros conocimientos son para Kant de dos tipos, o bien analíticos o bien sintéticos. Los juicios analíticos son enunciados que no agregan algo distinto de lo que ya está expresado. Es el caso de la proposición, por ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. Tal vez nos podríamos dar cuenta de que decir figura de tres lados y triángulo expresa lo mismo, es decir, el predicado no agrega elementos nuevos al sujeto de la oración, simplemente plantea lo mismo, aportando solo una manera distinta de decirlo. Si consultas un diccionario podrás percatarte de que la gran mayoría de las definiciones son ejemplos de juicios analíticos y que, en el fondo, gran parte de los enunciados que empleamos de manera cotidiana son también de este tipo. Hola a todas y todos. Muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca del idealismo crítico de Immanuel Kant. Platicaremos de los juicios sintéticos, analíticos, lo a priori y lo a posteriori. Todo ello desde la perspectiva y palabras de Johannes Hirschberger y Ernesto Priani. Obviamente el tiempo no es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes pueden profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y pues, sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte. Se pintó las uñas chidas de negro. Sí, pero ¿cómo sabemos que un juicio analítico es verdadero? Al final de cuentas, de eso se trata la época moderna y la pregunta sobre el conocimiento, la validez del mismo. Entonces, Kant planteó que este tipo de enunciados no necesitan ser verificados por la experiencia, porque la razón misma puede darle un valor de verdad. Si piensas en el ejemplo del triángulo, pues podemos identificar que para verificar que el triángulo es una figura de tres lados, no necesitamos analizar todos los objetos triangulares del mundo, ni dibujar un triángulo en el pizarrón. Solo necesitamos comprender lo que es un triángulo para saber que es una figura compuesta por tres lados, unidos a partir de tres ángulos. A este tipo de conocimientos que no necesitan verificarse por la experiencia, Kant los denomina conocimientos a priori, es decir, juicios que se anticipan a toda experiencia posible. Esto quiere decir que un triángulo será una figura de tres lados
sin importar qué objeto triangular estemos persiguiendo, pues siempre que se conserve un triángulo, identificarás una forma de 3 lados. Esto indica que estos juicios analíticos a priori son universalmente válidos y por lo mismo resultan característicos de los enunciados científicos. Los juicios sintéticos, por el contrario, son aquellos en los cuales el predicado agrega nueva información a la contenida por el sujeto. Es el caso de la aseveración, por ejemplo, el contenido de la bolsa pesa 7 kilos. Si lo analizas con detenimiento, se trata de un juicio que reúne o sintetiza 2 ideas diferentes, la de la bolsa y la del peso de 7 kilogramos, de la bolsa misma. Pues no todas las bolsas pesan 7 kilogramos. Este tipo de juicios son muy importantes porque agregan conocimientos respecto de algo en particular, pero ¿cómo verificar su validez? Al final de cuentas hemos venido practicando, y por aquí voy a dejar un link en el cual puedes comprobarlo, hemos venido practicando en la época moderna acerca de la validez del conocimiento. Entonces, ¿cómo poder verificarla? Pues, como los juicios sintéticos dan información además de explicar el concepto, no pueden verificarse a priori, sino con ayuda de la experiencia, por lo que son, según Kant, juicios a posteriori. La principal diferencia con los juicios analíticos a priori radica en el hecho de que los juicios sintéticos a posteriori son contingentes, es decir, que dependen de las condiciones particulares que se presenten en el momento en el que se expresan. Si planteas la tarea, pues, que me dejaron es difícil, ese juicio solo será verdad en el momento y en el caso particular de esa tarea, pero ya no será verdad al día siguiente si la tarea es fácil o si no tienes tarea por hacer. Por esta razón, los juicios sintéticos no pueden ser universales ni ser característicos de un conocimiento científico, sino que son particulares. Con base en lo anterior, Kant pudo percatarse de que los juicios analíticos a priori son universales, necesarios, que se verifican mediante la razón y no amplían nuestro conocimiento de aquellos elementos que describen o mencionan. Por otra parte, supo que los juicios sintéticos a posteriori son contingentes, dependen siempre de la experiencia y por ello están sujetos al cambio, por lo que no ofrecen bases para tener un conocimiento nuevo. En fin, hasta aquí pareciera que ninguno de los dos tipos de juicios son lo suficientemente completos para aportarnos conocimiento nuevo, porque a uno le falta contenido y al otro certeza. Todo esto tiene relación con lo expuesto en otros videos que también por aquí voy a dejar pues sus respectivos links, el del pensamiento racional y el del pensamiento empírico. Tiene relación directa justamente porque no solo el conocimiento es racional, sino que también es empírico y viceversa. Hasta este momento de la historia, donde aparece Kant, la filosofía había concebido los objetos como el centro de la posibilidad de conocer, mientras los sujetos que conocían pues giraban en torno a ellos, recibiendo la información de su existencia desde los propios objetos, por lo que el fundamento de todo conocimiento verdadero estaba dado a partir de los objetos mismos. Pero, en el caso de Kant, formula una pregunta: ¿qué ocurre si entonces invertimos los papeles? Para Kant, su revolución copernicana que propone radica precisamente en este cambio de papeles. El fundamento de todo conocimiento no se encuentra en los objetos, sino en el sujeto que conoce a partir de sus facultades racionales. Es decir, el sujeto posee las condiciones por las cuales se da el conocimiento, o por decirlo de otro modo, establece las condiciones mediante las cuales el objeto puede ser conocido por el sujeto. Y esas condiciones son dos: el tiempo y el espacio, que no son propiedades de los objetos, sino intuiciones que existen en la razón, en la mente de la persona que conoce, a lo que llamó los juicios sintéticos a priori, una tercera clase de juicios que significó una revolución para el pensamiento filosófico. Y la pregunta que todos nos hacemos es, entonces, ¿qué relación tienen los juicios sintéticos a priori con esta nueva forma de pensar el conocimiento? Si se toma al sujeto como referente del conocimiento, entonces es posible justificar la existencia de juicios sintéticos a priori, porque ellos no dependerían de la manera o de la forma en que sean o se comporten efectivamente las cosas en el mundo, sino cómo las conceptualiza el intelecto. Por ejemplo, para Kant, un juicio sintético a priori es 5 más 2 es igual a 7. Este no es un enunciado como los que hemos analizado anteriormente. Prestemos atención en lo siguiente: puesto que en 5 y en 2
no está implícita la idea de 7, pero por otro lado, en esta oración el 7 sí nos dice algo más acerca de los números 5 y 2, nos dice que si se suman, pues es igual a 7. ¿Hay algo más que conviene destacar? La suma de 5 más 2 no implica una experiencia sensorial, es decir, no tienes que haber sentido el 5 o el 2 para probar que suman 7. Seguramente puedes percatarte por ti mismo que, por lo visto hasta aquí, podríamos considerar que tiene las características de los juicios sintéticos, pero también las de un juicio a priori. Esto puede parecer raro, y lo es, ya que es un juicio sintético a priori, es decir, son juicios que agregan algo, pero no tienen que ser contrastados con la realidad para demostrarlo. En el caso de la suma, basta con comprender las propiedades de los números y el significado de las operaciones matemáticas para saber que el enunciado es correcto y es válido. Esta operación se hace mentalmente, se comprueba a partir de la razón, no de la experiencia. Esto también significa que este tipo de enunciados son universales, porque no dependen de una condición particular. Todas las veces que se sume 5 más 2, el resultado, obviamente, siempre va a ser 7. A partir de la época del Renacimiento, el famoso 400, el ser humano se volvió centro de todo, absolutamente de todo, incluyendo el conocimiento mismo. Y como podemos imaginar, el hecho de que el sujeto fuera considerado como el centro del conocimiento tuvo grandes consecuencias. La primera es que, para ello, resulta necesario entonces que nuestro sujeto, el sujeto pues, tenga formas propias de organizar las percepciones que obtiene de las cosas para convertirlas en conocimientos. Estas formas de organización son lo que Kant va a denominar como categorías. La segunda consecuencia es que lo que conocemos no son los objetos en sí mismos, sino la intuición de los objetos que obtenemos a través de las categorías. A partir de estas consideraciones, pudo establecer bajo el concepto de fenómeno como todo aquello que podemos percibir de los objetos mediante los sentidos. En este sentido, las categorías son para el sujeto que conoce el mecanismo a través del cual un objeto le es presentado a la conciencia y constituyen la manera mediante la que cualquier individuo, pues dotado de razón, puede comprender. Para Kant, las dos categorías clave, aunque no las únicas para establecer esta distinción, son las de tiempo y espacio. Pues es dentro de estas que logramos desarrollar intuición respecto de los objetos sensibles. Esto quiere decir, en primer lugar, que tiempo y espacio no son condiciones de los objetos, pues no existen fuera del individuo que conoce. Forman una especie de tejido que se ajusta a las percepciones de estos objetos para comprenderlos de mejor manera. Sin embargo, llegado a este punto, es posible identificar un problema más. Si solo conocemos a través de las categorías, no podríamos afirmar que estamos conociendo al objeto tal cual es. Es decir, las categorías marcan el límite de lo que podemos conocer, por lo que existe una serie de elementos o características del objeto a las que no tenemos acceso de ninguna manera a través de ellas. A eso, es decir, a lo que el objeto es en sí mismo, más allá de las categorías de tiempo y espacio e independientemente de nuestra experiencia, es a lo que Kant va a llamar noumen, o la cosa en sí, y que simplemente para nosotros es incognoscible. El fenómeno es lo contrario, en el sentido de que es lo que aparece a nuestra percepción y que podemos categorizar en tiempo y espacio. Por ello, todo aquello que podemos conocer directamente son los fenómenos. ¿Podrías imaginar cuál es el proceso mediante el cual podemos conocer los fenómenos? Cuando se te presenta un objeto, lo primero que haces es captar el fenómeno a través de tu percepción mediante las categorías tiempo y espacio. Después, la imaginación abstrae la forma, la razón la distingue, es decir, la analiza y marca diferencias. Y por último, tu entendimiento elabora el concepto del objeto. Si analizamos con detenimiento, podremos identificar que el hecho de que el sujeto confiera las categorías de percepción e intelección de entendimiento, pues, a los objetos, no significa que él invente lo que conoce, y tampoco que pueda prescindir de la experiencia para tener algún conocimiento. Kant intenta demostrar que los sujetos racionales, pues, desarrollan una manera estructurada de obtener un conocimiento del mundo, pero no podemos prescindir de la experiencia porque ésta hace posible que se generen percepciones, aunque el conocimiento no se compruebe con fundamento en la experiencia.
sí lo hace a partir de la razón. Si esto es así, pues, es decir, si solo podemos conocer las representaciones espaciotemporales, ¿acaso significa que la realidad contiene muchos elementos, pero nuestra capacidad de conocer solo puede acceder a una parte de ellos? Justamente en esto consiste alguna de las críticas que recibió la oposición entre fenómeno y noumeno, pues marcó una separación radical entre el sujeto y el objeto. Y de hecho, esta oposición parte del hecho de fundamentar el conocimiento en el ejercicio de la razón, que al final de cuentas era el objetivo de Kant, reconocer los límites de ese mismo conocimiento. Finalmente, ¿alguna vez te has preguntado si algo no tiene representación y comprobación en esta realidad? Es decir, empíricamente. Kant también lo hizo y las denomina a estas ideas que no parten de la experiencia como aporías, que literalmente significa sin paso, sin salida. Son callejones sin salida, pues surgen de una especulación racional desligada de cualquier fenómeno, es decir, de cualquier experiencia sensible. Sin embargo, algunas aporías, como la idea de Dios, del alma o del mundo, no tienen sentido negativo, porque son inquietudes auténticas de la razón que, a pesar de su limitación para conocerlas, desearía llegar a conocer. Por ejemplo, el alma como principio de identidad humana, el mundo como orden cósmico que existe más allá del sujeto, y Dios como principio ordenador y bien supremo. Sin lugar a duda, estas no son ideas verificables en la experiencia, pero sirven a cada individuo como guía para relacionarse con los objetos y consigo mismo. Estas ideas regulan porque son asumidas por la razón para dirigir sus investigaciones. A estas, Kant también las denomina ideas trascendentales, porque se anteponen a las ideas de manera similar a las categorías. Sin embargo, es importante tomar en consideración que estas siguen siendo ideas de la razón y no conocimientos que sean posibles de verificar. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Entiendo que es un tema complejo, ojalá, espero y haya sido de su agrado. No olviden regalar. Entonces, entendimos, ¿no es cierto? Muy fácil como... Sí, es tan sencillo como hay un conocimiento analítico, uno sintético, luego hay un conocimiento, viste que no entendiste, juicio. Ya, juicio ¿Qué quiere decir analítico, juicio? Proposición. Porque como tú has estudiado conmigo lógica proposicional, es un juicio. Es un juicio. Está haciendo un juicio, ¿no es cierto? Está diciendo. Están haciendo un juicio. El triángulo tiene tres lados, eso es un juicio analítico o sintético. ¿Por qué? Analítico porque está definiendo las cosas a partir de lo que ya se sabe el sujeto. Muy bien, no está agregando mayor información al predicado del sujeto, por lo tanto es analítico. A ver, hazme un ejemplo de juicio analítico. Un ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. Muy bien, pero muy bien. Mejor decías Ya, una más pero una es dice dos. que hay juicios analíticos a prióricos, ¿no? Los juicios analíticos son a priori, mi amor, porque no necesita la experiencia. El juicio analítico tiene Luego como... dice que hay el juicio sintético a posteriori, que pero luego necesita la dice experiencia, porque que necesita la hay un experiencia. juicio sintético a priori. Exacto, que está en las matemáticas y en todo ejercicio mental. Eso es muy criticable, pero al final es cierto. Hay juicios sintéticos a priori que de alguna manera la conciencia va haciendo sin experiencia en la realidad, sino que empieza a jugar con sus abstracciones y empieza a hacer juicios sintéticos a priori. Y entonces, eso es lo caso, ¿me entiendes? Pero en la cuestión que quiero que nos centremos es en la separación de fenómeno y noúmeno. El fenómeno son las cosas que están ligadas al espacio-tiempo. El espacio-tiempo... fenómeno es cualquier tipo de cosa que el hombre pueda definir. Ya, pero de alguna manera, no tan así. ¿El espacio-tiempo está en las cosas o está en el sujeto? El espacio-tiempo estaría en... Ambos. Ah, no. No, Al según sujeto. Kant, en el sujeto, porque Kant hace la vuelta al sujeto. Y entonces todas tus intuiciones están determinadas por el espacio-tiempo. Y de ahí va a venir tus principios de causalidad y tu razonabilidad. Porque está asentada en los principios de espacio-tiempo y en las categorías de modo, cantidad, cualidad, de relación. Si el hombre dice Dios existe, ¿no lo está volviendo un fenómeno? Muy bien, qué linda pregunta, Kai. Y en cambio, si el hombre dice Dios no existe, ¿no lo está volviendo algo numenológico? Muy bien, Kai, qué linda pregunta. ¿Me entiendes?
Tu mano ahí. ¿Qué? Y la cuestión es entonces, al decir que Dios no existe, estás afirmándole que estás diciendo que existe el número. Muy bien. Porque lo muy bien. estás desfenomenalizando. Muy bien, Kai. Qué bien que estás entendiendo. Muy bien. Pero no están así. Vamos a ver que no están así. ¿Cuál es el problema que tiene Kant? Kant ha dicho, no podemos decir de Dios, lo que tú has dicho, que sea un fenómeno, no podemos decir que el alma sea un fenómeno, no podemos decir que el mundo en sí sea un fenómeno, va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, fuera del conocimiento. Pero si afirma su existencia, entonces lo vuelves un fenómeno. Claro, pero él dice, no podemos afirmar su existencia fenoménicamente, por lo tanto no lo podemos hacer conocimiento. Porque el conocimiento en el hombre es lo que puede conocer, y lo que puede conocer está dentro de sus intuiciones de espacio-tiempo. Si está fuera del espacio-tiempo no lo puede conocer. Si no lo puede conocer, entonces no puede ser conocimiento. Eso es lo que te va a decir Kant. Pero entonces afuera el alma, afuera Dios, afuera el mundo, en su realidad completa, afuera. No lo puedo conocer, y por más que yo intente decir el universo empezó así, no puedo, porque está más allá, porque está fuera del fenómeno, de mi espacio-tiempo. Yo solo puedo entender desde mi concepción de espacio-tiempo. Fuera del espacio-tiempo no puedo comprender nada, no puedo conocer nada, pero la razón se pregunta siempre. Y entonces viene el problema. Si mi alma no la puedo conocer, ¿cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo hago que la filosofía tenga sentido? Porque al final no la puedo conocer. Kant se tira toda la metafísica, todo Aristóteles se va al diablo con Kant, porque al final todo Sócrates, todo Platón, no puedo conocerlo. Pero Kant hace 3 libros en sí, 4, pero en fin, 3 importantísimos, y es la crítica de la razón pura, que está criticando la razón, que llega a eso, no puedo conocer, y la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la metafísica de las costumbres. Y en la crítica de la razón práctica, él tiene un problema. ¿Cómo decimos que el hombre es un sujeto moral? Si no puedo conocer su alma y el alma está fuera del conocimiento, ¿cómo decimos que el hombre es un sujeto moral? ¿Cómo podemos decir eso? No lo puedo decir. Si no es un sujeto moral, se bajó toda la ética, porque recordemos que la ética estaba basada en la metafísica aristotélica. Me bajé la metafísica aristotélica, me bajé la ética, y ya el hombre no es un sujeto moral. ¿Cómo digo que el hombre es un sujeto moral? Ese es el problema que tiene Kant. Porque al haberse bajado la metafísica y la crítica de la razón pura, se bajó la ética. Se bajó la ética. ¿Cómo digo que el hombre es un sujeto moral? Para que sea un sujeto moral tiene que ser un sujeto libre. ¿Cómo digo que el hombre es un sujeto libre? Porque si solo puedo conocer los fenómenos, todos los fenómenos están determinados por principios de causa y efecto. Y entonces el hombre no sería libre, simplemente está llevado en la causa y el efecto. Y por lo tanto no habría por qué respetar su libertad, su conciencia, no. Simplemente habría que determinarlo disciplinadamente en una causa y efecto, porque el hombre no sería un sujeto libre. Entonces Kant tiene el problema de la libertad. Y aquí veamos esto. ¿Cómo lo resuelve? Veamos poco a poco. Problema y solución de la tercera antinomia de Kant en la crítica de la razón pura. La libertad es uno de los temas más abordados en el estudio de la filosofía, sobre todo en los tratados de la filosofía práctica. Mira, ahí está, huevada. Como la ética y la política. Nos cuenta pensar el obrar humano sin actos libres, pues no es posible hacer juicios sobre lo bueno y lo malo sin una conciencia que sea capaz de actuar por sí sola. Si no podemos decidir nuestras propias acciones, tampoco podríamos decir que esos actos estuvieron bien o mal. Simplemente podríamos afirmar que así son, pues no hay otra manera de hacerlos. Si no hay libertad, simplemente las cosas pasan porque pasan y así son. Es como una piedra es una piedra. Lo que es, no puedes decirle a la piedra que es moral, que es buena, que es mala, no, es lo que es. Ni siquiera un animal le puedes decir moralmente que cambie, porque al final no puede, está llevado por el instinto. ¿Entiendes? Sin embargo, nadie ha visto, sentido u olido la libertad. Es un concepto que solo parece existir en nuestras mentes.
¿Cómo podemos hacer estudios sobre la libertad si no tenemos una certeza que Entonces la exista? libertad sería numenológico, porque no lo podría... Claramente, Papá, muy habla. bien. Y estás hablando. ¿Qué? Me estoy diciendo que hables y estás hablando, ¿ves? Sí, Puede cambiar algo. sí, claro. Pero es porque yo decido, no, ahorita no he decidido, simplemente me he dejado. Tengo que de alguna manera Va. pensar que Si la libertad es numenológica, entonces la libertad según Kant no existiría. claro, muy bien, tú dices eso, porque tú le das al noúmeno. Porque se dice que todo Claro. aquello que está en la numenología no lo podemos decir que existe, debido a que si no lo volveríamos un fenómeno. Entonces esta libertad no podemos afirmar su existencia, ya que estaría Muy en bien, una base claro, numenológica. muy bien. Has ido al quid del problema, que solo lo vamos a poder resolver con Heidegger. Solo ese quid del problema lo vamos a poder resolver con Heidegger. Pero por ahora quiero que entiendas claramente cómo soluciona el problema de la libertad acá. Sin embargo, nadie ha visto sentido oído de la libertad. Es un concepto que solo parece existir en nuestras mentes. ¿Cómo podemos hacer estudios sobre libertad si no tenemos una certeza de que exista? Todo en la naturaleza parece tener su causa establecida y nada actúa si no se sigue una ley física, química o biológica. ¿Por qué el ser humano debería ser la excepción? Es por ello que hay posturas que niegan la posibilidad de que exista la libertad, atentando contra el terreno de la filosofía práctica. Hoy, en el siglo XXI, hay un huevo de gente que dice que el hombre no es libre. Un huevo. Muchísimos de ellos son científicos, la gran mayoría, y entienden que el hombre no es libre y que está determinado. Y te lo prueban por X y por muchos experimentos. Te lo prueban que no está, que está determinado y que no es libre. ¿Me entiendes? Muchísimo. Hoy, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, muchos están diciendo esto. Immanuel Kant tiene una postura ante todo este conflicto, una respuesta completamente novedosa, que significa una revolución en la manera en que entendemos la ética. ¿Qué es la causalidad? Pero primero hay que entender conceptos básicos. Cuando hablamos de libertad y determinismo, estamos hablando causalidad, la relación que existe entre los sucesos. En una relación causal tenemos por lo menos dos sucesos, uno que va antes y que provoca otro suceso, al que llamaremos causa, y otro que va después y que es provocado por el anterior mencionado, que se le llama efecto. La causa siempre va temporalmente antes que el efecto y deben tener una relación. Si no hay tal relación, no se puede hablar de una causalidad. Aquí está la causa, aquí está el efecto. Bien, supongamos que empieza a llover y el piso del patio se moja. Aquí hay una relación de causalidad. Primero comenzó a llover y luego se mojó el patio. La lluvia fue la causa y el patio mojado fue su efecto. Puede que haya pasado un pájaro volando antes de que se mojara el patio. Temporalmente sucedió antes, pero no por ello fue por lo que se mojó. La relación de causalidad solo la tiene con el suceso de la lluvia. Los filósofos suelen escribir la causalidad de esta manera. Si está lloviendo, entonces viene la causa, viene la relación de causa, esta relación lógica, el patio está mojado. A esta figura lógica se le conoce como condicional, o como prefiere llamarlo Kant, juicio hipotético. Está lloviendo, patio se moja. Está lloviendo, causa, efecto, patio se moja. Los efectos también pueden ser causas de otros efectos. Por ejemplo, si el piso se moja, entonces la tierra escurre. Asimismo, las causas también pueden ser efectos de otras causas. La lluvia es causada por la evaporación de los cuerpos de agua. Si se evaporan los cuerpos de agua, entonces llueve. A esta concatenación de sucesos como causas y efectos se le conoce como serie de causas. Se evapora el agua, está lloviendo, patio se moja, se escurre la tierra. Están viendo, ¿no es cierto?, cómo cada uno va. Causa, efecto. Causa, efecto. Causa, efecto. El determinismo y la libertad son dos formas distintas de entender esta serie de causas. En una serie causal determinista, todo suceso presupone un estado previo que sigue necesariamente alguna regla. Estas reglas las conocemos como leyes de la naturaleza. Por otro lado, una serie causal libre debe tener
debe tener una facultad capaz de iniciar por sí misma una serie de sucesos, por lo que no puede estar causada por nada, sino que es causa en sí misma y no es efecto de ninguna otra causa. Yo Bien. tengo otro. Solo Mira, de nada. posible causa. Me comí algo que estaba mal, lo que me cayó mal. Efecto, me está viendo el Papá. estómago justo ahora que ir al baño. Causa. Acabo de venir de una fiesta. Efecto, tengo que ir al baño a hacer del 2. No, Yo también tengo que ir al baño. Vamos, no. Yo también. No, de veras que estaba Niño, viendo. vamos. A favor de las causas Estaba viendo el libres. estómago. Vamos, niños. Papá, así es el sistema humano, por favor, déjalos. Tú también haces el 2. ¿Acaso nosotros nos quedamos? ¿Quieren ir todos ya? ¿No ves que es un fenómeno? Está determinado por causa y efecto. No, porque ustedes son seres libres. Vamos. Pero no Ya, como Hay muchos experimentos que dicen que en realidad es Pero acá no existe la libertad. No, vamos. Pero no es más. Papá, si somos libres, No, seríamos libres de ir al baño. Terminemos con esto, vamos. Bueno, me Por la estaba discusión. doliendo el estómago. Ya. Ya, apágalo. ¿Finalizó? Sí, le métele.